En la enseñanza anterior se habló de cómo la ceremonia olímpica del 2024 fue un insulto muy grave a Dios. Y comenté que yo no dudaba de que Dios fuera a traer juicios sobre ese país por el insulto tan grande que le hicieron a Dios en la ceremonia de las Olimpiadas. Y así fue. Dios trajo juicios sobre Francia, sobre París, que quisiera de alguna manera proyectar algunas escenas, algunas imágenes. Usted puede ver la bandera de Francia. Vea usted el caos. Vinieron inundaciones terribles a Francia. Vea usted. Mire los carros. Esto fue después de la ceremonia. Siguiente toma, por favor. Aquí podemos ver las inundaciones. Esto fue en agosto. ¿Quién iba a ofender a Dios tomando de algo tan santo y tan sagrado como lo es la última cena, la Santa Cena, la Cena del Señor, tan importante y tan valiosa para el mundo cristiano, donde el Señor Jesucristo se manifestó a sus discípulos en esa última cena como un pan que iba a ser partido, su cuerpo por nosotros, por la humanidad, que su sangre se iba a derramar por nosotros, algo tan santo, tan sagrado, hablándonos acerca de su muerte y su sacrificio en la cruz, como para que se hiciera una imitación de la cena del Señor con homosexuales y lesbianas. Qué insulto tan grande a Dios. Pues Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que mandó juicios. Veamos, siguiente toma. Es la calle, parece un río. Tomas de periódicos. Siguiente. Vea usted. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. Siguiente toma. Mire. Ok. Hay un dato en los reportajes de las noticias que el agua llegó a subir hasta 2 metros de altura. 2 metros de altura. Suficiente para una persona que no sepa nadar se puede ahogar. Hasta 2 metros de altura. La inundación. Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados al ver cómo insultaban a su santo Hijo Jesucristo. Dios juzgó. Y hay quienes dicen que esto que sucedió en Francia, o sea, no es todo. Hay quienes dicen, de parte de Dios dicen, que es el inicio de lo que Dios va a traer a ese país. Porque fue un insulto a nivel mundial. Y fue muy grave. Oremos para que todo esto sirva para bien. Bien dice la Biblia que porque luego que hay juicios de Dios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Así dice la Biblia. Cuando Dios trae sus juicios sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Que ellos puedan entender, esto fue, y Dios nos está juzgando y castigando porque como nación pecamos contra Dios. Como nación lo ofendimos. Y esto que sirva para que los cristianos en Francia se levanten a predicar en medio de las inundaciones. Que prediquen como Noé, pregonero de justicia. Estamos cosechando como nación el haber ofendido a Dios. Así como salieron a las calles y estuvieron alabando a Dios y cantando, profesando su fe, después de las Olimpiadas, de esa ceremonia abominable, y salieron a cantar en las calles y fue algo muy hermoso, que así ahora en medio de las inundaciones se paren ellos a predicar. Que esto sirva para que el pueblo de Dios se avive, que aprendan justicia. Amén. En la semana pasada también vimos cómo el Señor Jesús profetizó de que antes de que Él viniera por segunda vez, el mundo estaría como Sodoma.
El Señor Jesucristo hizo una comparación de los últimos días, de cuando el Hijo del Hombre se manifieste, cuando venga el Señor Jesús como la segunda vez y venga en su gran gloria. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo que iba a hacer una comparación como Sodoma, así como estuviera el mundo antes de que Él regresara. Y estudiamos también la perversión sexual de Sodoma. Eso vimos en la semana anterior. Ok, el día de hoy vamos a continuar estudiando sobre la ciudad de Sodoma, ya que se están proyectando juicios de Dios sobre ese pecado, sobre esa burla ante los ojos de Dios, de la perversión sexual de los hombres. El día de hoy, la enseñanza se titula Los pecados de Sodoma. Los pecados de Sodoma. Vamos a ver cómo era Sodoma. Génesis 13, versículo 13. Génesis 13 dice así: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo era Sodoma? ¿Cómo eran sus habitantes? Sus habitantes eran malos. ¿Cómo más? Pecadores contra Dios en gran manera. En gran manera. Gente muy malvada, pues. Gente muy perversa. Delante de los ojos de Dios, así eran ellos. Ahora, dígame si no está así el mundo en que vivimos usted y yo. ¿No está el mundo de esta manera? ¿Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera? Sí, querido amigo. No solo en pecados sexuales, sino en todos los pecados habidos y por haber. También eso estudiaremos el día de hoy. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los pecados de Sodoma. ¿Ok? Ezequiel capítulo 16, el versículo 49. Ezequiel 16, 49 dice así. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí la Biblia describe cómo era Sodoma. Eran hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera, sí. Pero aquí de alguna manera especifica los pecados que había en esa ciudad. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, soberbia. El primer pecado que la Biblia menciona acerca de Sodoma, la soberbia. La soberbia. La soberbia es una altivez de espíritu. Es una persona que se cree y se siente superior o mejor que los demás, que se halaga a sí mismo. No es una persona humilde de corazón que puede recibir consejos. No, se cree superior a los demás. Así era Sodoma. La soberbia es no reconocer tu gran necesidad de Dios. Eso es la soberbia. No reconocer tu gran necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque la persona está inflada, está ensoberbecida. No mira hacia arriba, mira hacia abajo. No reconoce su necesidad de Dios. Esa es la soberbia. Es no reconocer tu gran necesidad de Dios en tu vida, como para que Él sea tu Dios y quien gobierne y dirija tu vida. No reconocerlo como te necesito, Señor, no. Porque Él cree que todo lo tiene y que todo lo sabe y que todas las puede. Así es el soberbio. El hombre quiere dirigir su vida por sí mismo. Él quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es soberbia. La soberbia fue el primer pecado en la creación de Dios y tuvo su origen en el cielo. Satanás, dice la Biblia, descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Oh, cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana, etcétera, etcétera. Descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia. Satanás fue el primer ser en dejar de reconocer su gran necesidad de Dios para su vida. El primer ser en quitar sus ojos de Dios y ponerlos en sí mismo.
Eso es la soberbia. Confió en su hermosura, confió en su conocimiento, confió en la sabiduría que Dios le había dado, en su hermosura como ángel. Y dice la Biblia, hasta que fue hallado en ti maldad. Cortado fuiste por tierra, dice la Biblia. Y yo vi descender a Satanás como un rayo del cielo, dijo Jesús. Dios lo echó fuera del cielo. ¿Por qué? Por su pecado de soberbia. Y no me diga que no está así el mundo hoy en día. ¿Verdad que sí? ¿Quién reconoce su necesidad de Dios? ¿Quién dice, Señor, te necesito, ven a regir y a gobernar mi propia vida? No. La gente está ensoberbecida, con un corazón inflado. No se humillan ante Dios para pedir a Dios ayuda para su propia vida. No. Ten misericordia de mí, Señor, cámbiame, sálvame. No. El hombre quiere seguir viviendo y dirigiendo y gobernando su propia vida él solo. No te necesito, Dios, es lo que grita el hombre pecador desde esta tierra. Así como Sodoma, soberbia, así está el mundo hoy en día, bien soberbios, ¿cierto o no? Bien soberbios. Naciones ensoberbecidas, como este país, Estados Unidos, una nación súper ensoberbecida. Y se jactan y dicen, tenemos a Dios en nuestros billetes, tenemos a Dios en nuestras monedas. Allí dice, en Dios confiamos, in God we trust. Pero no es cierto, no confían en Dios. No confían en Dios. Es un país materialista, mundano y con pecados por todos, de habidos y por haber. De toda clase de pecados. Así es. ¿Sodoma era una ciudad soberbia? Sí, una ciudad soberbia. Una persona soberbia no acepta razones, no acepta consejos, porque siente que todo lo sabe y que todo lo puede. Sería muy humillante aceptar un consejo. Ah, sí, ya lo sabía. Ah, sí, ya lo había visto. No es cierto. Una persona soberbia no acepta razones, no acepta consejos. Él quiere hacer según su propia voluntad. Usted recordará, así como estuvimos estudiando en la enseñanza pasada, vinieron dos hombres, dos ángeles a la casa de Lot. Y después se juntó todos los hombres y todos los varones de la ciudad. Y llamaron a la puerta y dijeron, saca a esos dos varones que han entrado a tu casa porque los queremos conocer. Pero ahí la palabra conocer significa conocer sexualmente. Queremos conocerlos sexualmente, sácalos. Los querían violar. Y salió Lot, cerró la puerta tras sí y les dijo, varones, hermanos, no hagáis tal maldad. No hagas esta maldad. Trató de aconsejarlos. ¿Y qué pasó con la gente ensoberbecida de Sodoma? ¿Quién eres tú para decirnos que es lo que tenemos que hacer? Y también a él lo comenzaron a agredir. ¿Quién eres tú para que me digas lo que debo de hacer? Así es la gente soberbia. ¿Quién eres tú para que me digas lo que yo tengo que hacer en mi trabajo? ¿Se cree que todo se la sabe? Soberbia. ¿Qué más? Saciedad de pan. Abundancia de pan. Sodoma era una ciudad muy próspera, muy próspera. Dígame si el mundo no está como Sodoma, ¿verdad que sí? Ricos no somos, pero no nos falta nada de parte de Dios, ¿o sí? Vamos a nuestras casas y tenemos comida en el refrigerador, en el congelador también. No nos falta nada de parte de Dios. Tenemos todo lo necesario. Y no solamente lo necesario, tenemos aún de más. ¿Cierto o no? A veces se nos echa a perder que la fruta o que la verdura, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos la alcanzamos a comer. Y así es en todos los hogares. Y la gente vive sin agradecer a Dios por la comida. Con sus vidas. La gente se sienta a comer como si nada. Como si ellos mismos hubieran traído ese alimento a su propia casa por sus propias fuerzas. Dios fue el que les permitió tener las fuerzas y la salud para tener un trabajo y para traer el alimento a tu casa. Pero hay gente que ni siquiera inclina su cabeza y cierra sus ojos para darle gracias a Dios. No. Tienen saciedad de pan de parte de Dios y no tienen la actitud como para darle gracias a Dios, aún con su boca. Y hay quienes sí lo hacen con su boca. Gracias, Señor, te doy. El mundo religioso. Pero no con sus vidas. Gracias, Señor, te doy. Pero ya está regañando a la mujer porque la comida le quedó mal.
¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque son personas ensoberbecidas que no caminan con Dios, no tienen un corazón humilde delante de Jesús. Gracias te doy, Señor, pero sus vidas no reflejan una vida de gratitud a Dios, amándolo y sirviéndolo con todo su corazón, en santidad y en humildad. ¿Qué más? Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Abundancia de ociosidad. Estar ociosos, sin estar haciendo nada. Nada constructivo, nada que edifique. Estar ocioso es perder el tiempo, sin hacer nada constructivo. ¿Y para qué vamos más lejos? El celular, ¿verdad que sí? Dígame si no está la gente ociosa con el celular. La gente está sumamente enviciada con su celular, pero sumamente enviciada. Van en el carro con el celular, ¿verdad? Manejando. ¿Y quién no va manejando? Manejando el marido y va la mujer con el celular. Aún van caminando y van caminando con el celular. En el trabajo, quienes no se meten en problemas en su trabajo, con el celular, a los que no se lo prohíben. Sale el señor de su trabajo, lo primero que hace es checar su celular. Llega a su casa y cuando abre la puerta ve a su familia en la sala, en el sillón, con sus celulares, a sus hijos. Saluda. Sí, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pero sin voltearlo a ver. Con la vista en el celular. ¿Verdad que sí? Así están. Llega el marido y come, y después de que come, va y se sienta ahí con su familia en la sala. ¿Cómo están, hijos? Bien. Y ya comienzan todos a platicar, pero sin dejar de ver el celular. No se ven las caras. ¿Verdad? No se ven las caras. Y se pueden pasar muchísimo tiempo con su celular, de ociosos, sin hacer nada, sentados en el sillón. Viendo su Facebook, ¿verdad? Navegando en el internet. Perdiendo el tiempo. Abundancia de ociosidad. ¿Y qué más? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No tenían un corazón como para fortalecer la mano de la persona afligida y del menesteroso, de la gente necesitada. Y así es como está este mundo. Cuando hay necesidades, como que cierran un ojo y no voltean para allá. ¿Para qué? Para que pues no la vaya yo a suplir. No vayan a pedir dinero. Dígame si no está el mundo así. A la gente le cuesta mucho trabajo ayudar a otros en lo económico, a desprenderse de lo material. Le cuesta trabajo porque hay avaricia, hay amor al dinero. La gente se ha hecho como una barrera entre ellos y las personas necesitadas que le rodean. Cuando se presenta una necesidad, piensa que le ayude a otro, ¿verdad? Ojalá y a mí no me pregunten, que coopere. Así era Sodoma, materialista, mundana y muy similar al mundo en que vivimos. Y vamos a añadir el pecado que resaltó en Sodoma justo antes de ser destruida. Veamos en la epístola de Judas, el versículo número 7, por favor. Judas 7. Epístola de Judas, en el versículo número 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está el apóstol Judas, hablando acerca de Sodoma, de ese pecado que se manifestó delante de los ojos de Dios, justo antes de ser destruida con fuego y azufre desde el cielo, de parte de Jehová. ¿Cuál fue? La perversión sexual. Habiendo fornicado. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es una inmoralidad sexual. Eso es lo que es la fornicación. Una inmoralidad sexual. Relaciones sexuales ilícitas que Dios prohíbe. ¿Y qué más? Vicios contra naturaleza.
vicios, hábitos contra naturaleza, no conforme a su naturaleza, sino contra naturaleza. Contra naturaleza. Esto es hombres con hombres y mujeres con mujeres. Contra naturaleza. Contra a cómo los diseñó Dios. Contra naturaleza. Bien dijo el apóstol Pablo, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Así dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Perversión sexual. Y habrá quien diga, yo nunca he ido en pos de vicios contra naturaleza. Nunca. Qué bueno. Qué bueno. Pero, ¿y la fornicación? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Habiendo fornicado, teniendo relaciones sexuales antes de estar casado. Como los fines de semana que salen los jóvenes quizás a un bar y después del bar se van a un lugar a tener relaciones. Viernes y sábados por la noche. Sin estar casados. ¿Qué más entra en este pecado de fornicación? La unión libre. Tener relaciones sexuales sin estar casados, viviendo juntos. Y pueden tener hijos incluso. Pero eso no los hace matrimonio. Los hace padres de familia, pero no los hace matrimonios delante de los ojos de Dios. Mientras no haya un compromiso legal, un matrimonio legal, sigue siendo una unión libre. Tengan 2, 3, 5, 7 hijos, los hijos que tengan. Eso no hace matrimonio a una unión libre. ¿Qué más? Los adulterios. ¿Qué es el adulterio? Es una inmoralidad sexual, como la fornicación. Esposos adúlteros, esposas adúlteras. Dígame si no está así el mundo. Así está. ¿Qué más entra en fornicación? La pornografía, que está al alcance de un clic en el celular. Codiciar a la mujer de tu prójimo. Todo eso es parte de esta palabra fornicación, de este pecado. Es que yo nunca he ido en pos de vicios contra naturaleza, pero yo pregunto, ¿y la fornicación, querido amigo? Así era Sodoma. Unos fornicando y otros yendo en pos de vicios contra naturaleza. ¿Y qué más dice? Versículo número 7. Dice, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestas, ¿qué? Sodoma y Gomorra, esas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestas como ejemplo para aquellos que habrían de vivir impíamente, añadió el apóstol Pedro. Como ejemplo, ¿de qué? De que así como ellos fueron destruidos por Dios, toda persona que practique vicios contra naturaleza, toda persona que haya fornicado delante de los ojos de Dios, va a hacer seguir el mismo ejemplo de cómo Dios los destruyó a ellos, también te va a destruir a ti. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios no va a hacer acepción de personas con ellos y con una persona que viva fornicando, que viva practicando la pornografía, la fornicación, el codiciar con los ojos. No, querido amigo. Todos esos son pecados de la misma raíz de Sodoma. La misma raíz. Y así como Dios trató con Sodoma, así va a tratar con usted. Si tiene pecados en el área sexual. Si le gusta meterse al Facebook nada más para estar viendo mujeres vestidas de una manera indecente. La misma raíz que había en ellos de perversión sexual. Sodoma fue destruida con fuego y azufre. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21:8 que los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El mismo destino. El mismo destino.
Dígame si no está así el mundo en que vivimos, ¿verdad que sí? Así está. Ahora yo pregunto, ¿quién será más culpable ante Dios? ¿Sodoma o el mundo en el cual vivimos usted y yo? Ay, no, hermano, Sodoma. Permítame decirle que no. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Mateo capítulo 10, versos 14 y 15. El Señor Jesús hablando y enseñando. Mateo 10, versículos 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que también tenía los mismos pecados en el área sexual. Fueron consumidas con fuego y azufre igualmente, más otras ciudades más. Dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vuelvo a leer, versículo 14. Y si alguno no recibiera, aquí está el Señor Jesucristo dando instrucciones a sus discípulos cuando ellos fueran a predicar la palabra de Dios a la gente. Y les está diciendo, si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras. ¿Cuáles palabras? De ellos mismos no, la palabra de Dios que ellos predicaban. Ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y de esa casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15. Y luego aquí el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, que en el día del juicio final, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El castigo para esa ciudad que rechace las palabras de Dios, para aquellas personas que rechacen la palabra de Dios, el castigo en el día del juicio para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para esas otras personas. Ok. Mateo 11, versículo 23 y 24. Nuevamente aquí el Señor Jesucristo. En el contexto él estaba reprendiendo a ciudades como a Corazín y a Betsaida, como a Capernaum, porque Jesús había hecho muchos milagros en esas ciudades y no se habían arrepentido. Y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, eres muy honrada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno serás humillada. ¿Por qué? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Eres muy alabada, Capernaum. Eres muy próspera. Pero así vas a descender al infierno también. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿cuántos milagros hizo el Señor Jesucristo en Capernaum? Muchísimos. Los milagros, en plural, muchos. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. No hubiera sido destruida con fuego y azufre. Hubieran valorado los milagros que yo he hecho, así como los he hecho en ti, Capernaum. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que rechacen a Jesús, el Hijo de Dios, que rechacen su palabra, sus mandamientos. El día del juicio será más tolerable para Sodoma que para estas personas. Si en los tiempos de Jesús había ciudades más culpables que Sodoma, imagínense ahora. Cuando dijo el Señor Jesús, el amor de muchos se enfriará y la maldad se va a multiplicar, dijo. ¿Cuánto no se ha multiplicado hasta el día de hoy la maldad? Muchísimo. A como está el mundo ahorita, está más perverso que a como estaba en los tiempos de Jesús. Porque Jesucristo dijo que la maldad se iba a multiplicar. No a sumarse, a multiplicarse. A multiplicarse. Si en los tiempos de Jesús había ciudades y personas que rechazaran a los discípulos cuando ellos fueran a predicar, ellos iban a ser más culpables en el día del juicio. Versículo 24. Vea, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Hay diferentes tipos de juicio y de castigos en el infierno, sí los hay.
Es lo que está enseñando el Señor Jesús. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Aquellos van a sufrir, sí van a sufrir, pero tú vas a sufrir más en el infierno. Porque has visto mis obras de amor, has visto mis obras mis maravillas, los milagros que he hecho delante de ti y no te has arrepentido. Estás rechazando mucha luz, mucho amor de parte del Dios del cielo. Y eso incrementa el castigo en el infierno. Mientras más conocimiento tiene la persona y rechaza a Dios, eso aumenta su castigo en el día del juicio. Si en los tiempos de Jesús había ciudades más culpables que Sodoma, ¿cuánto más ahora que Jesús ya vino, que ya murió, que ya resucitó, que nos ha puesto delante de todos los seres humanos, por así decirlo, una Biblia? ¿No tiene usted una Biblia? Claro que tiene una Biblia, y si no tiene una Biblia es porque no ha querido comprarla. Pero está al alcance de todos, en las librerías, en el internet, usted puede comprar una Biblia. Una Biblia con 4 evangelios, amigo. Y en algunos hasta con letras rojas, para resaltar las palabras de Jesús. Para resaltar su palabra, sus mandamientos, su vida. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habla de su sacrificio, de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus milagros. ¿Qué más ha puesto Jesús y Dios delante de la humanidad? No solamente Biblias, sino también iglesias, ¿verdad que sí? ¿Qué más? Predicadores. ¿Qué más? Radio y televisión, donde la gente puede escuchar palabra de Dios, ya sea que estén bien o que estén mal. Eso no vamos a juzgar ahorita. Pero la gente ni siquiera echa mano de eso, como para buscar a Dios. Y aún así el mundo rechaza a Jesús. El día del juicio será más tolerable para Sodoma que para este mundo, querido amigo. Más tolerable el castigo para Sodoma, por su perversión sexual, por su soberbia, por su saciedad de pan, por estar ociosos y por no tener misericordia de la gente que les rodea. Su tormento en el infierno va a ser más tolerable que para este mundo en el tiempo presente, que rechazan a Jesús para no arrepentirte. En el infierno los hombres de Sodoma le van a decir a este mundo: a nosotros no nos visitó Jesús. Nosotros vivimos antes de Cristo y tú viviste después de Cristo. Así les van a decir. ¿Cómo es posible? Les van a decir que no te hayas arrepentido, teniendo los 4 evangelios, teniendo la Biblia, teniendo el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que no te hayas arrepentido? Donde puedes leer de su amor, sus enseñanzas, su amor por la humanidad que murió en la cruz. Ahí están los 4 evangelios, cómo Jesús murió en la cruz. Nosotros nunca vimos ninguno de sus milagros. A nosotros no nos visitó Jesús. Si nosotros hubiéramos visto sus milagros, hubiéramos permanecido hasta el día de hoy. Así le van a decir las personas de Sodoma a las personas de este mundo. Si hubiéramos visto sus milagros, hubiéramos permanecido hasta este día. ¿Éramos hombres malos? Sí. ¿Éramos hombres perversos y pecadores contra Jehová en gran manera? Sí. Pero en Sodoma no había iglesias cristianas. En Sodoma no había Biblias, no había CDs, no había radio, no había televisión como hay hoy en día. No había predicadores. Estaban sumergidos en su maldad, sí lo estaban. Pero no tenían opción, por así decirlo, dirección, palabra que les mostrara cómo llegar a Dios. Vivimos antes de Cristo, tú viviste después de Cristo. ¿Qué hiciste con la palabra que Dios te predicó?
Oh, sí, querido amigo, el castigo para Sodoma será más tolerable que para este mundo que ha rechazado a Cristo. Oh, sí. Créale a Jesús, Él mismo lo dijo en estos dos pasajes que hemos acabado de leer. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, que has visto mucho de parte de Dios y que no te has arrepentido. Y cualquiera que rechace las palabras, salte de esa ciudad y sacúdete el polvo de los pies. Y te aseguro, te digo, que el castigo para Sodoma va a ser más tolerable para ellos que ni para las personas que te rechacen cuando prediques la palabra de Dios. Ándale. Ya murió Jesús en la cruz, ya derramó su sangre por la humanidad. ¿Está yendo la humanidad detrás de Jesús? No. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra Jehová. Y las personas que rechazan a Jesús para no arrepentirte y convertirte al Señor Jesucristo son personas malas y pecadoras en gran manera delante de Dios. Así es. Personas en esta era, en esta generación, que teniendo Biblias, que teniendo palabra de Dios que pueden ellos escuchar, y no se convierten, no se arrepienten de sus pecados. Sodoma era gente mala y pecadora en gran manera contra Jehová. Y estas personas que rechazan a Jesús, que cuyo castigo va a superar el castigo de Sodoma en el infierno, también son personas malas. Tú no te has convertido a Dios, has escuchado palabra de Dios, ante los ojos de Dios, tú eres una persona mala y pecador en gran manera delante de Dios. Vuelve a poner Génesis 13:13, por favor. Es que la gente no se ve así. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran pecadores, sí. Era gente mala, sí. Y contra Dios en gran manera, sí. Pero quienes rechazan convertirse al Señor Jesucristo superan el grado de maldad, superan el grado de pecadores delante de los ojos de Dios que era la tierra de Sodoma. ¿Lo digo yo? No, lo dijo Jesús. Quien rechace tus palabras en el día del juicio, Sodoma va a hacer su castigo más tolerable que el tuyo. Que te escucha la palabra de Dios, que vienes y asistes, pero que no te conviertes a Dios, que no te arrepientes, sino que caes de rodillas ante Dios. Señor, perdóname por ser una persona mala y pecadora delante de ti. No. Están en este mismo versículo, 2024. Todas las personas en este mundo que no se han arrepentido delante de los ojos de Dios. Ahí estás tú también en este pasaje. Así está el mundo, ¿cierto o no? En el que vivimos. Invitamos a las personas a venir a la iglesia, salimos a folletear a las calles, ¿vienen o no vienen? No vienen. Y luego te mienten, te dicen sí, amén. Y no vienen. ¿Están buscando a Dios? No. ¿Quieren algo que ver con Dios? No. ¿Están rechazando a Jesús? Sí. ¿Están rechazando nuestras palabras? Sí. ¿Están pisoteando al Hijo de Dios? Sí. ¿Son malos y pecadores contra Jehová en gran manera? Sí. ¿Hacen a Jesús a un lado de sus vidas? Sí. Sodoma, conocida por su perversión sexual. ¿Y este mundo? Peor todavía, con todo el conocimiento que hay del Señor Jesucristo, Biblias, etcétera, etcétera, lo hace crecer y aumentar en gran manera. Por ejemplo, lo que se conoce en inglés como sex trafficking. Traficantes de sexo en este país. ¿Ok? Secuestradores.
Se meten al internet, abren su propia página, su propio perfil, y se ponen a buscar adolescentes, señoritas en el internet. Hacen el contacto, comienzan a chatear con ellas y se ponen en su perfil la foto de un joven atractivo. Y comienzan a chatear y la joven se emociona, etcétera, y se quedan de ver en X lugar. Y cuando se ven en X lugar, las secuestran y se las llevan. ¿Para qué? Para traficar con ellas sexualmente. Esto abunda en este país. Tal parece que el mundo vive en una burbuja, en verdad te lo digo. En una burbuja ajeno a lo que pasa en este mundo. Y en esta ciudad abunda ese pecado, por si tú no lo sabes, y ese crimen. ¿Por qué? Porque tiene un freeway que transita de este a oeste. Y se utilizan esta clase de freeways para los traileros, donde trafican con estas pequeñitas, con adolescentes. Y vi un reportaje donde el director del FBI, hablando acerca de esto, decía que en cuanto las secuestran, las hacen adictas a la heroína. Les inyectan heroína en sus venas. Y ahí las tienen, todas drogadas. Y nunca jamás vuelven a sus casas. ¿Qué podemos decir de la prostitución infantil? No solamente de la pornografía infantil que hay en el internet, sino de la prostitución infantil. Gente depravada en lo sexual. Muchos salen de países del primer mundo, como de este y países europeos, a países asiáticos o a la India, donde abunda este tipo de pecados y este tipo de crímenes y maldades. A tener relaciones con niñas. Algunas hasta desde los 8 años de edad. ¿Qué más? Aún en las iglesias cristianas, entre comillas, esposas de pastores, mujeres predicadoras, con minifaldas, con escotes, así están detrás del púlpito. Nada más que yo no puedo proyectar esa clase de fotos, pero así están. Y las jóvenes de sus iglesias vestidas de la misma manera que la pastora. Ya entrándonos en lo que es el cristianismo, lo que es la palabra de Dios. Aún así está la perversión sexual. ¿Qué más tenemos? Pastores adúlteros, ¿verdad que sí? Pastores adúlteros, pastores homosexuales que tienen iglesias gays con miembros homosexuales y lesbianas. Iglesias metodistas cuyo fundador fue Juan Wesley, un hombre muy celoso de la santidad. Celosísimo de la santidad, Juan Wesley, en gran manera usado por Dios, el fundador del metodismo. Una iglesia santa y pura que el hermano presidía. Ahora hay iglesias metodistas gay, casan a hombres y a mujeres. A homosexuales y a lesbianas las casan. Si Juan Wesley resucitara, amigo, si Juan Wesley resucitara y viera lo que ha sucedido con su denominación, ¿sabes qué sucede? Le da un paro y se vuelve a morir. Del dolor y de la vergüenza, de lo que en lo que ha terminado la iglesia que él fundó. Esta generación ha superado la maldad de Sodoma. Claro que la ha superado. En Sodoma no había trans, como hoy en día los hay. Hombres que se operan sus genitales para tener genitales de mujeres.
en ellos. Eso no había en Sodoma. Y en nosotros sí las hay, en esta generación. En Sodoma no había iglesias gay, pastores homosexuales promoviendo el homosexualismo. En una ocasión pasé por una calle, por afuera de una iglesia gay, que supuestamente es cristiana, dicen ellos. Y tenían el anuncio afuera de su iglesia, que decía, Jesús tuvo 2 papás. Y todo estuvo muy bien. Jesus had 2 fathers, and everything turned out right. Jesús tuvo 2 papás y todo terminó muy bien. ¿Cuál papá? A José y a su padre Dios. Entonces, así como Jesús tuvo 2 papás, cuando se casen 2 homosexuales y adopten a un niño, no hay ningún problema que ese niño tenga 2 papás, es lo que están diciendo. Pero utilizan y pervierten la palabra de Dios y al mismo Señor Jesucristo lo insultan y lo ofenden. Jesús tuvo 2 papás, también los niños pueden tener 2 papás y todo puede estar muy bien. Dale. Sodoma le queda corta y chiquita a la maldad y a la perversión sexual en nuestros días. En otras iglesias, Dios te ama, ¿sí lo ha visto? Sin excepción. Sus anuncios que tienen afuera de sus iglesias. Dios te ama, God loves you, with no exceptions. Dios te ama sin excepciones. O sea, Dios te ama como eres. Dirigiéndose a los homosexuales, a eso se refiere. Dios te ama como eres, practicando tu lesbianismo y tu homosexualismo. Dios te ama sin excepciones. Viviendo como vives. Dios te ama. Sería bueno que le preguntáramos a Sodoma si Dios los amó, ¿verdad? ¿Los amó Dios? Hizo llover fuego y azufre del cielo y los quemó a todos. Y descendieron al infierno para ser castigados con el fuego eterno, dice la Biblia. ¿Los amó Dios? Si se arrepienten, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Dios los ama en ese sentido. Pero Dios no los ama si ellos siguen practicando su homosexualismo. Sin excepciones, dicen. No, sí, querido amigo. No hay quien se burle de Dios y salga impune. Como ya vimos en la ceremonia de las Olimpiadas, cómo juzgó Dios Francia. Búrlense de su Hijo. Búrlense de Jesucristo. Y van a pagar las consecuencias delante de Dios. Y así lo pagó Francia con inundaciones. Y hay quienes dicen que eso no es todo lo que viene. Rechaza las palabras de Jesús, amigo. Rechaza las palabras de Jesús, mujer. No te conviertas a Él. No te arrepientas de tus pecados. El castigo para Sodoma va a ser más tolerable que para ti en el día del juicio. Te van a decir, ¿cómo no te convertiste a Dios? A nosotros nunca nos predicó nadie. ¿Cómo no te convertiste a Dios? Tú tenías una Biblia y nosotros no. Tú ibas a una iglesia y escuchabas palabra de Dios y no te convertiste. ¿Cómo? Los pecados de Sodoma le quedan muy cortos a esta generación maligna y perversa. Si no fuera por la misericordia de Dios, semejantes a Sodoma hubiéramos llegado a ser, ¿cierto o no?, destruidos. El Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, señales antes del fin, ¿qué dijo? Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando el mundo esté como Sodoma, estamos a un paso de que venga el Señor Jesucristo y se manifieste el Hijo del Hombre en los cielos. Gloria sea Él. Estas son señales de que Cristo viene, amigo. Son señales de que Jesucristo ya viene. Cuando estas cosas comiencen a suceder, alza tu cabeza, porque vuestra redención, vuestra salvación está cerca.
Cuando los hombres de este mundo sean pecadores y malos contra Jehová en gran manera, nuestra redención está cerca. Cuando la gente rechace las palabras de Cristo, nuestra redención está cerca. Cuando la gente se burle de Dios como lo hicieron en las Olimpiadas, nuestra redención está cerca. Nuestra redención y salvación está cerca. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Ahora, ¿está usted listo para que Cristo venga hoy? Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Padre, porque esta generación ha superado los pecados de Sodoma, Señor. En Sodoma no habían las maldades que hay ahorita, Señor, en cuanto a perversión sexual, Señor. Esta generación y este mundo está viviendo horas extras, Padre. Estamos viviendo horas extras, Señor. Porque ya superamos, Señor, la maldad de Sodoma como humanidad, Padre. La perversión sexual no tiene nombre el día de hoy, Señor. Cómo se levantan en contra de los niños y los adolescentes, Padre, haciéndolos adictos a la heroína, corrompiéndolos, Señor, delante de tus ojos, Padre. La niña que salió, Señor, en la ceremonia de las Olimpiadas, delante de tus ojos, Señor. También, Padre, gente que rechaza tu palabra. Que no quieren saber de ti, Señor. Que no se quieren arrepentir de sus pecados, Padre. Que no te quieren entregar sus vidas a ti, Señor. Que se endurecen con tu palabra, Señor. Tú dijiste que para Sodoma iba a ser más tolerable el castigo que para estas personas, Señor. Que para ti que estás aquí, que dejas pasar la palabra de Dios y no te conviertes al Dios vivo y verdadero. Que no caes de rodillas en tu casa para decir, Señor, me arrepiento con todo mi corazón, porque he sido un hombre, como dice la Escritura, malo y pecador en gran manera contra Jehová. No. Y te van a decir los hombres de Sodoma, ¿cómo no te arrepentiste? Si nosotros hubieran hecho los milagros que hizo Jesús en Capernaum, hubiéramos permanecido hasta el día de hoy. Piensa en esto, querido amigo. ¿Qué vas a hacer con la predicación del día de hoy? ¿La vas a recibir, como dijo el Señor Jesús? Mas el que no recibiere vuestras palabras y no te oyere, ¿la vas a recibir? ¿La vas a aceptar? ¿La vas a poner por obra? ¿Vas a salir de aquí, te vas a ir a tu cuarto y vas a caer de rodillas ante Dios y le vas a pedir perdón y misericordia y te vas a convertir al Dios vivo y verdadero? Hasta aquí se acabó la maldad en mi vida, Señor, le vas a decir. Voy a valorar tu Biblia, voy a valorar tus evangelios, voy a valorar a Jesús, que vino a morir por mí en la cruz, lo voy a valorar.
Le voy a entregar mi vida así como Él se entregó por mí. Oh Padre, que así sea, Señor. Y por otro lado, Padre, en lo espiritual tendremos nuestras cabezas levantadas, Padre. Porque nuestra salvación está cerca, Señor. La maldad ha llegado a su límite, Señor. Así como cuando mandaste a los ángeles a checar Sodoma para ver si ya había llegado su maldad al límite, Señor. La maldad en este mundo ya llegó a su límite, Padre. Cristo ya viene, amigo. Salve su alma. Amén.